Amigos de Patrimonio, hay datos importantes que ustedes deben conocer sobre la vida y obra del Inca Garcilaso de la Vega. Él nació un 12 de abril de 1539 y falleció un 23 de abril de 1616. Estos y otros datos sobre la vida y obra del Inca Garcilaso de la Vega en el siguiente informe. El Inca Garcilaso nació en Cusco el 12 de abril de 1539, hijo del capitán español Garcilaso de la Vega y de la paya o princesa Chimpuoglio. Se le impuso el nombre de sus antepasados por la rama paterna, Gómez Suárez de Figueroa. Su padrino de bautismo fue Francisco de Almendras, hombre rico, violento y tempestuoso, y su padrino de confirmación lo fue el ostentoso encomendero del Cusco, Diego de Silva. Su padre, el capitán de la Vega, nacido en Badajoz de Extremadura, alrededor del año 1500, era una rama del árbol genealógico que ya había dado brillantes frutos en la literatura y las armas de Castilla. Su madre, Chimpuoglio, era hija de Huaypatupa y de la paya Cusi Chimpu, y por lo tanto nieta del emperador Tupac Inca Yupanqui y sobrina del insigne Huayna Cápac. La primera lengua que habló Gómez Suárez fue el quechua Orunacimi. De su madre y desde sus primeros años aprendió a manejar los hilos trenzados y de colores de los quipus, que era la manera de contar de los incas. De niño se sentía entrañablemente vinculado a su madre y escuchaba con apasionada avidez los relatos de sus parientes de sangre imperial en esos años del trágico ocaso del Incario. A esos relatos orales se unía la emocionada imagen de lo que él mismo podía observar. El niño Gómez Suárez experimentó la separación de sus padres, ya que el capitán Garcilaso de la Vega contrajo enlace en 1549 con la dama española Luisa Martel de los Ríos, mientras que la abandonada Chimpuoglio se casó poco después con Juan del Pedroche. El pequeño mestizo vio cómo su padre partía a Lima cuando estalló la rebelión de Gonzalo Pizarro y cómo Hernando Bachicao cañoneaba su casa desde la catedral. El hijo mestizo siguió viviendo en la casa paterna. Y cuando, de 1554 a 1556, el capitán Garcilaso fue corregidor y justicia mayor del Cusco, el mozo le sirvió de escribiente de cartas. Se le grabó para siempre en el recuerdo la celebración solemne de la fiesta del Corpus. En 1559, falleció su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, quien en su testamento asignó 4,000 pesos de oro y de plata, ensayada y marcada, para que el mozo fuera a estudiar a España. El 20 de enero de 1560, Gómez Suárez partió a España, llegando a Montilla, en las cercanías de Córdoba, donde residía su tío paterno, el capitán Alonso de Vargas. Gómez Suárez buscó el reconocimiento oficial de los servicios prestados por el capitán Garcilaso en América, empeño que resultó vano, ya que el Consejo de Indias desbarató sus pretensiones. Posteriormente, cambia su nombre Gómez Suárez de Figueroa por el de Garcilaso de la Vega, o sea, el nombre ilustre de su padre. Durante la rebelión de los moriscos en las Alpujarras de Granada, intervino de modo eficaz el mestizo Garcilaso. Su actuación duró de marzo a diciembre de 1570 y obtuvo los 4 despachos o conductas de capitán, como su padre, 2 de Felipe II y 2 de don Juan de Austria, de las que se iba a apreciar toda su vida. Terminada la guerra y vuelto ya a Montilla, colgó la espada para tomar la pluma definitivamente. En 1591, afianzada ya su condición de escritor,
el Inca Garcilaso dejó Montilla para trasladarse a vivir a la ciudad de Córdoba, que le permitió acceso más fácil a los libros y mayor contacto con doctos amigos. Tomó los testimonios del viejo soldado Gonzalo Silvestre, Ambrosio de Morales, Alonso de Carmona y Juan Coles para escribir La Florida del Inca, que concluyó el año 1592 y fue impresa en 1605 en Lisboa. La obra apareció con el título expresivo de La Florida del Inca, que tiene mucho de labor literaria por la elocuencia de arengas y discursos y porque se anima el relato con expresivos adornos novelescos. La visión central es del lado de España. Garcilaso quiere contribuir a que España no pierda la Florida, amenazada entonces doblemente, en lo político por Francia y en lo religioso por los hugonotes. Pero en el fondo del relato se halla también la exaltación del mundo indígena. Los indios floridos son heroicos, responden con fiereza a los ataques de los españoles. Intrépidos en el combate, tienen sentido de la honra. La composición de la Florida se puede considerar como un tributo a sus lecturas literarias. Posteriormente, anunció la edición de los comentarios reales, que no es estrictamente una labor de historiador, pero acentúa las líneas esenciales de la historia, sin falsearla, sino sacando fuera las esencias. La crítica ha señalado como sus imperfecciones más saltantes su desconocimiento o su desdén de las civilizaciones preincaicas, la idealización del imperio de los incas con el olvido o la supresión de lo dañino o desafortunado que ocurrió o ha de haber ocurrido en su historia. La ordenación humanamente inverosímil con que se suceden los hechos de los incas o el avance invariable y paulatino con que cada uno ensancha las conquistas de sus antecesores. Hay además una evidente técnica en la composición que lo lleva a distribuir capítulos e intercalar explicaciones y relatos diversos. Los arreglos y modificaciones del Inca Garcilaso son perfectamente explicables por lo demás y no menoscaban ni falsean su veracidad fundamental. La impresión quedó terminada en 1608. El título largo y explicativo fue Primera parte de los comentarios reales que tratan del origen de los incas, reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo lo que fue aquel imperio y su república antes que los españoles pasaran a él. Escritos por el Inca Garcilaso de la Vega, natural del Cosco y capitán de su majestad, en Lisboa, en la oficina de Pedro Krasbeck. La historia de los incas se había titulado expresamente Primera parte de los comentarios reales. En el proemio al lector se decía: otros 2 libros se quedan escribiendo de los sucesos que entre los españoles de aquella tierra pasaron hasta el año de 1560, que yo salí de ella. La segunda parte, el Inca Garcilaso ha de haberla compuesto o revisado en 1611. En octubre de 1614, Garcilaso firmó un contrato con el impresor cordobés Francisco Romero, pero las tardanzas habituales se agravaron con la enfermedad y la muerte del Inca y el libro solo apareció póstumamente. Aun cuando fuera una continuación, la diversidad de los temas tratados, la diferencia de los tiempos, la disimilitud de los problemas, tenían que reflejarse en la manera también distinta de tratar ambas partes. En la primera, lo esencial era reconstruir el cuadro histórico totalizador de un imperio perdido y de un imperio que no tuvo letras. En la segunda, se trataba de acontecimientos más cercanos,
con documentos públicos, testigos oficiales y banderías que afectaban a través de su padre a Garcilaso. En la primera parte, para evitar la monotonía, Garcilaso alternaba la narración de las conquistas con la descripción de instituciones sociales y costumbres. En la segunda parte, la abundancia y la movilidad de lo ocurrido hacían que la dificultad estuviera en cambio en ordenarlo, saltar de un hecho a otro, acudir aquí, allá y acullá. Y la clave se encuentra en la culminación dramática de los protagonistas de la historia. El 22 de abril, el Inca Garcilaso falleció. En poder del impresor en Córdoba quedaba además la segunda parte de los Comentarios Reales, que fue impresa en Córdoba en 1617 con el título de Historia General del Perú. Trata del descubrimiento y cómo lo ganaron los españoles. Las guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la tierra, castigo y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares que la historia contiene. Quedó así concluida la obra, casi al mismo tiempo que terminó la vida del Inca Garcilaso. Con un esfuerzo amoroso y constante, había llegado a completar lo propuesto. La reconstrucción histórica de la organización incaica, que era suya por la sangre materna, y la presentación de la nueva cultura que españoles como su padre habían implantado en su tierra peruana. Era una relación de hecho, pero en el fondo una historia de ideas. La descripción de un cuadro externo y al mismo tiempo su propio retrato. Y con el suyo, el primer retrato espiritual de la vida peruana, hecho por un mestizo, hijo de español y de india.